Bueno, estamos con Hugo Bay, referente en este caso del área. Nosotros siempre mencionamos, ¿no?, del medio ambiente y también de un montón de cuestiones más que se relacionan con eso, porque no es nada más el clima, como solemos decir, y otras cuestiones que están ahí cerquita, ¿no? Y estamos por consultarle qué pasó en el Congreso de la Nación. Sabíamos que estuvieron representándonos con mucha actividad, por cierto. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por venir. No, al contrario, gracias por permitirme estar acá y hablar con los televidentes. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿De qué participamos? Sí, el 6 de noviembre se realizó una jornada todo un día organizado por determinados diputados nacionales, encabezados por Gabriela Cerruti, que hizo una convocatoria amplia, eh, vinculado al tema específico de, habrás escuchado hablar, de cambio climático. Es un tema que se viene hablando y cada vez se va a hablar más sobre el tema del cambio climático, porque es quizás no, estoy seguro que es así, que a nivel planetario, o sea, a nivel mundial, es el tema que está en primer lugar en la agenda ambiental. Y a su vez se trata de un tema que, si bien es ambiental, implica muchas áreas que uno cree que no tiene que ver con lo ambiental, pero sí lo es. Y el cambio climático es el que te acerca a esa temática desde lo ambiental, pero por ejemplo abarca lo productivo, todo el tema de lo que es la energía, todo lo vinculado con los aspectos de, eh, te dije, de producción, pero sí, también tiene que ver con el transporte, porque el cambio climático es un fenómeno que hace 3 décadas atrás, aproximadamente hace 13 años, se avisoró que se largaban gases de efecto invernadero a través de las industrias y también a partir de actividades productivas que generaban esos gases de efecto invernadero, que son los que están produciendo un calentamiento global en la Tierra. Y hace varios años atrás ya se empezó a determinar que los efectos de ese calentamiento global se pone de manifiesto en situaciones extremas, ya sea inundaciones intempestivas o situaciones de extrema sequedad. Entonces es muy común lo que pasó hace poco, pongamos una localidad en la provincia, de nuestra provincia, en Riachogué, que hubo 3 tornados en 2 semanas. Tal cual. ¿No es cierto? Y fueron tornados intensos, cortos pero intensos. Las inundaciones del año pasado, que fueron realmente impresionantes la cantidad de agua que vino producto de las intensas lluvias que se estaban dando, y lluvias que se dan de manera muy de golpe. Lo que está sucediendo en el Amazonas o en un lugar que se llama la Chiquitanía Boliviana, en la época seca que tiene el año, se percibe que es más seca que en otros años. Y eso genera focos de incendio impresionantes que se propagan y que afectan a cientos de miles o millones de hectáreas, ¿no es cierto? Entonces, estos fenómenos que hoy están sucediendo están relacionados o se los vincula con la cuestión del cambio climático. El cambio climático tiene a nivel internacional algo que se llama la COP, que es Conferencias de las Partes, en la que todos los países se reúnen para llegar a acuerdos que busquen la adaptación a este cambio climático a través de obras determinadas, como así también la minimización, o sea, la reducción de la emisión de esos gases de efecto invernadero. Los que más generan esto son los países desarrollados. Y Estados Unidos, que es el principal emisor de estos gases de efecto invernadero, sobre todo porque su industria energética su matriz energética está basada en el petróleo y en el gas, que son los que más gases de efecto invernadero generan, no estaban dispuestos a renunciar a ese modelo. Obama logró en el 2015 que Estados Unidos se incorpore a los acuerdos, en este caso que se celebraron en París en el año 2015. Lamentablemente después el triunfante en las elecciones, Trump, dijo que no iba a hacer caso a los acuerdos, pero lo real y concreto es que por misma presión de Estados Unidos, que también están sufriendo las consecuencias, fíjate los incendios en el estado de California, el gobernador de California fue el que primero se le plantó y dijo, no, nosotros queremos que se cumplan esos acuerdos. Entonces, no se puede dar marcha atrás. Son acuerdos que buscan que no siga aumentando la temperatura y que busca que se generen
actividades menos contaminantes en ese sentido. Bueno, lo concreto es que a partir del año que viene se va a empezar a distribuir fondos a partir de estos acuerdos que los países desarrollados tienen que dar a los países menos desarrollados para poder defender sus ecosistemas ante estos ataques. Lo que hicimos nosotros en el Congreso de la Nación fue una reacción positiva por parte de determinados diputados. En el caso mío yo conté con el acompañamiento de los diputados Luis Basterra, Ramiro Fernández Patri y Betty de Becchetti, quienes respaldaron esta iniciativa. Yo fui seleccionado como uno de los expositores, pero a su vez también como el moderador de lo que vendría a ser el panel tercero que estaba vinculado con las políticas públicas. Así que me tocó ser el coordinador, el moderador de más de 10 o 12 especialistas y diputados nacionales como Filmus, el ex ministro de Educación, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena. Y lo más importante, más allá de lo que se dijo, lo más importante es que uno lo que ve es que cada vez más sectores, en este caso de la política, están tomando el tema por la importancia que tiene, y esto va a generar mayor actividad en este sentido. Esa actividad, por ejemplo, de diputados nacionales, se la quieren repetir durante el año que viene en las provincias. O sea, diputados nacionales, venir a las provincias, no importa de qué provincia sean ellos, venir en conjunto y hablar sobre el tema específicamente de cambio climático. El tema de la ciencia y la tecnología es un tema también muy transversal respecto a la cuestión de cambio climático. Y por lo tanto, lo que uno ve es que la comunidad en general, cuando hablo de comunidad me refiero a las distintas áreas del quehacer político, empresarial, ambiental o del que fuera, están dispuestos a trabajar en la cuestión. Y ahora van a escuchar mucho el tema de que hay un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Senadores a propuesta del senador Pino Solanas, que es una ley sobre cambio climático, al cual las provincias que integramos el Consejo Federal de Medio Ambiente, a mí me toca representar a Formosa en el COFEMA, le hemos hecho algunas críticas, más allá de que queremos que salga la ley, nos parece muy necesario. Entonces, estamos hablando con los diputados nacionales para que le introduzcan modificaciones a ese proyecto que cuenta con media sanción de senadores. Ya fuimos y hablamos con el senador Solanas, que nos recibió muy bien, y él, su preocupación es, dice, bueno, si la Cámara de Diputados le interesa el cambio, va a tener que volver al Senado y eso va a dilatar. Nosotros lo que decimos de las provincias es que no importa que se demore 2 o 3 meses, estamos todos de acuerdo en que va a salir, pero lo importante es incorporar fondos que tienen que ver con la distribución de esos fondos. Lo que nosotros planteamos en las provincias es que queremos que esos fondos lleguen de manera más rápida a las provincias y a los municipios, porque en las provincias están los ecosistemas, y a veces la decisión se la toma en Capital Federal, con las demoras del caso, con actores que por ahí no tienen mucho conocimiento. A nosotros no nos gusta eso cada vez que dicen de Buenos Aires, vamos a bajar a territorio, como que recién vienen a conocer nuestros territorios. En realidad nosotros decimos que el territorio y la gente que vive en los territorios es la que tiene que ir al centro a pedir respuestas ante estos fondos que van a ser de manera, se habla de 100.000 millones de dólares anuales que se van a distribuir. Por lo tanto, nosotros lo que queremos, aspiramos a que el intendente, no sé, ingeniero Juárez, que en las partes, en los momentos de mucha sequedad, va a tener que afrontar incendios o cualquier situación o inundaciones, pueda actuar rápidamente y tener esos fondos a disposición y no demorarse, porque cualquier día de demora genera mucha afectación. Así que estamos en ese proceso, muy grato porque en realidad todos son conscientes y hay como una necesidad de debatir todo y uno nota que hay predisposición a hacerlo. Así que estamos esperanzados en lograrlo. Una buena base para empezar. Así es. El caso de la mortandad de peces, sí,
en el Bañado de la Estrella, que habrán... Eso te iba a preguntar si tenemos que preocuparnos qué está pasando por ahí. Sí, no, preocuparnos no, porque en realidad tenemos que ocuparnos, Ajá. pero no preocuparnos porque en realidad esa mortandad de peces forma parte de la dinámica del Bañado de la Estrella. El Bañado de la Estrella es un gran humedal de 400.000 hectáreas cuando viene todo el agua que llega desde la alta cuenca de las montañas de Bolivia, a 5.400 metros, desciende con todo ese sedimento que es arrastrado e ingresa y termina en nuestra provincia, en el Bañado de la Estrella, en ese gran delta que es el Bañado de la Estrella, ¿cierto? Del río Pilcomayo. Las obras que se hacen río arriba son fundamentales para que puedan ingresar las aguas. Y esa cantidad de agua que llena el sistema se da en los meses a partir de fines de enero o febrero. En la época de septiembre-octubre es la época más seca, porque prácticamente ya el agua se fue y quedaron pequeños pozones con la gran cantidad de peces que generó ese sistema, que actúa como un gran criadero. Circulaban un video, yo siempre digo a la gente, cuando un video es anónimo, el que te muestra no da la cara, es porque alguna intencionalidad tiene, digamos. Yo siempre digo que está bueno que se muestren esas escenas, porque nos ayuda a que entendamos cómo funciona, pero no está bueno creer todo lo que dicen, ¿no es cierto? Porque bueno, en este video uno ve a una persona que está con un arma, te pregunto yo, ¿qué está haciendo en el Bañado de la Estrella armado? ¿No es cierto? No debería estarlo. ¿Qué tiene que ver la crítica hacia las obras que hay? Sin especificar cuáles son, hace mención a que para qué poner una veda, ¿no es cierto? Si los peces se mueren, o sea, es como que tergiversa y mezcla todo. Lo que sí es importante es entender por qué sucede eso. Y retomando lo que te decía, la época seca del Bañado de la Estrella hace que se produzca esta mortandad fundamentalmente porque se reduce tanto el agua que los peces mueren por el calor, porque el agua, con los calores que hacen ya en octubre, fíjate vos que hace 10 días atrás, 2 semanas, estamos en temperatura 47 grados de sensación térmica. Eso se expresa en el agua que está quieta, baja, y los peces mueren por eso. Pero esa mortandad, paradójicamente, es la que genera vida, porque el mismo sistema se alimenta de eso. Hay un montón de aves, por eso es que el Bañado de la Estrella tiene tanta presencia de aves, sí. Es quizás la mayor concentración de avifauna, o sea, de fauna de aves que se da en toda Sudamérica. Es porque en la época baja vienen las especies que vienen a depredar, digamos, son los carroñeros, ¿cierto? Y cuando crece el agua vienen otras aves. Y es una dinámica permanente, constante. Cuando ese sistema que hoy está seco hace que las lluvias de octubre le traigan alivio, octubre, noviembre, diciembre. Cuando se atrasan esas lluvias se genera más mortandad. Pero esa mortandad que nosotros vemos es un porcentaje, no sé, el 0,001% de todo lo que generó ese sistema. En ese video vemos, no sé, 50 metros de un territorio de 400.000 hectáreas. O sea, desde tu punto de vista no hay que preocuparse. No hay que preocuparse, hay que entender que estas cosas suceden y que dentro de 2 meses el agua va a venir, va a volver a dar vida y todo el sistema de la naturaleza funciona de esta manera. Yo siempre digo, Lili, ver a un yaguareté cazando un cachorro de venado, ¿no es cierto?, una cría de venado, es muy feo, pero es lo que sucede, así funciona la naturaleza. Esta mortandad genera vida a otras especies y así funciona el ciclo de la naturaleza. Muchas gracias, Hugo, por tu tiempo. No, gracias a vos. Estás a full con un montón de cosas, no termina todavía el año y están con muchas actividades. Hacemos una pausa, ya volvemos con más del programa.